Biología celular y molecular, docente Luis Javier Toro. Presentado por María Cristina Ochoa, estudiante de Administración en Salud. Biomoléculas son todos los compuestos químicos que al estar juntos conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Los carbohidratos son biomoléculas formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos están conformados por carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Entre los principales componentes de los carbohidratos encontramos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. El tipo de enlace glucosídico es aquel mediante el cual se unen monosacáridos para formar disacáridos o polisacáridos. En la clasificación de carbohidratos encontramos los monosacáridos, que son las azúcares más pequeñas, entre las cuales encontramos las hexosas, conformadas por 6 carbonos, entre ellos la glucosa, galactosa y fructosa. También encontramos las pentosas, conformadas por 5 carbonos, la ribosa y la desoxirribosa. Asimismo encontramos los disacáridos, que son la unión de los dos monosacáridos, entre los cuales encontramos la maltosa y la sacarosa. Los polisacáridos son la unión de varios monosacáridos de 10 o más. Entre esos encontramos el almidón, que es un polisacárido de origen vegetal que fabrican las plantas luego de haber elaborado la glucosa durante la fotosíntesis. Lo hallamos en la papa, las harinas y los cereales. Asimismo encontramos la celulosa, la cual es de origen vegetal con cadena de glucosa. La encontramos también en el aguacate, la manzana y el brócoli. Entre las funciones más importantes de los carbohidratos encontramos que son fuente de energía, almacenan energía y forman parte de la estructura celular. Entre los ejemplos de carbohidratos encontramos la fructosa, la cual es un monosacárido que se encuentra principalmente en las frutas. También encontramos la maltosa, que es un disacárido, asimismo es la celulosa. Los ácidos nucleicos son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Asimismo, los ácidos nucleicos están formados por un grupo de fosfato, base hidrogenada y un monosacárido. Existen dos tipos de ácido nucleico. El ácido ribonucleico ARN participa en la síntesis de las proteínas, llevando del núcleo al citoplasma la información contenida en el ADN. Su estructura es la cadena de nucleótidos y cada uno de ellos formado por una base nitrogenada, una molécula de ribosa y un grupo fosfato. En cuanto a su base nitrogenada, puede ser adenina o guanina, citosina o el uracilo. Existen 3 tipos principales de ARN. Entre ellos están el ARN mensajero, que es una cadena lineal que lleva la información genética desde el ADN hasta los sitios de síntesis de las proteínas en la célula. Asimismo tenemos el ARN de transferencia, que se denomina así porque es el que transfiere un aminoácido específico del citoplasma a la cadena polipeptídica que está siendo sintetizada. Finalmente está el ARN ribosomal, que son moléculas asociadas con proteínas y que forman complejos denominados ribosomas, cuya función es la síntesis de proteínas. El segundo tipo de ácido nucleico es el ácido desoxirribonucleico, el cual almacena, transmite y expresa la información genética de las células. En cuanto a su estructura, encontramos 2 cadenas de polinucleótidos que se enfrentan entre sí y se mantienen unidos a través de las bases nitrogenadas mediante un tipo de enlace llamado puente de hidrógeno. Los lípidos son un grupo diverso de moléculas biológicas no polares cuyas propiedades comunes son su capacidad para disolverse en solventes orgánicos como el cloroformo o el benceno. Entre sus principales elementos tenemos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. 3. Entre los ejemplos de lípidos tenemos el colesterol, que es el componente de las membranas celulares de los animales y precursor para la síntesis de numerosas hormonas como la progesterona, la testosterona y el estrógeno. Otro ejemplo de lípidos es el ácido palmítico, ácido saturado de cadena larga formado por 16 átomos de carbono.
Es el más abundante en las carnes y grasas lácteas como la mantequilla, el queso y la nata. Finalmente tenemos el ácido linolénico, formado por una cadena de 18 carbonos con 3 dobles enlaces. Se encuentra en abundancia en las plantas como la borroja. Estos a su vez se clasifican dependiendo de la presencia de ácidos grasos. En la clasificación de lípidos se pueden observar lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los saponificables poseen ácidos grasos como las grasas, las cuales consisten en una molécula de glicerol unida por enlaces ester a 3 ácidos grasos, asimismo la cera que fabrican las abejas para formar las colmenas. Y los insaponificables no poseen ácidos grasos, entre estos tenemos los esteroides, principalmente el colesterol. Las proteínas son las macromoléculas que llevan a cabo virtualmente todas las actividades de la célula. Son herramientas moleculares y las máquinas que hacen que sucedan las cosas. Son cadenas de aminoácidos donde cada aminoácido forma un enlace peptídico. Al revisar la estructura de las proteínas encontramos la estructura primaria, que es la secuencia específica de los aminoácidos. Asimismo encontramos la estructura secundaria, la cual es el resultado de las disposiciones del espacio de la secuencia de aminoácidos, la cual puede ser en alfa hélice o en beta hoja plegada. La estructura terciaria se refiere a la forma tridimensional de una cadena polipeptídica, la cual se adquiere al plegarse sobre sí misma. La estructura cuaternaria es el arreglo espacial que consiguen 2 o más cadenas polipeptídicas individuales al reunirse en un solo complejo proteínico. Es importante tener en cuenta entre las funciones de las proteínas que podemos encontrar la función estructural, la función de movimiento, función inmune, la función hormonal, digestiva y la función de transporte de nutrientes. En la clasificación de las proteínas encontramos que estas se clasifican según su composición en simples y complejas, según su conformación en fibrosas y globulares, y según su solubilidad en albúminas, globulinas, gluteínas y prolaminas. Entre los tipos de proteínas encontramos proteínas de enzimas, proteínas de reserva, proteínas transportadoras, proteínas protectoras de la sangre, proteínas de hormonas y proteínas estructurales y contractiles. Muchas gracias por su atención.